Hola, ¿cómo están? Soy el maestro Raúl. Vamos a ver hoy un tema de cálculo diferencial sobre límites. Bien, aquí tenemos qué cosa es un límite. Pues sabemos que el límite para la matemática es una magnitud fija a la que se aproxima cada vez más los términos de una secuencia infinita de magnitudes. Viéndolo desde un punto de vista gráfico, como lo tenemos por aquí, podemos decir que que si tenemos un valor de x que se va acercando a una constante, tanto por la izquierda como por la derecha, cuando estos valores se estén acercando aquí a la línea punteada roja, estos valores cada vez se van haciendo más pequeños, más pequeños, más pequeños. La distancia que hay entre la x y c. Igual por aquí. Bien, lo mismo nos sucede por aquí. Entonces esta función, una función f de x, se va a ir aproximando a su límite. Bien, los límites tienen diferentes propiedades. La primera, el límite de una constante. Llámese constante cualquier número real. Cuando x tiende a un valor c, es la constante. Y tenemos un ejemplo, por decir, obtener el límite de 7 cuando x tiende a 3. Esto lo expresamos así. Límite de 7 cuando x tiende a 3, pues es igual a la constante. Otra propiedad, dice el límite de x cuando x tiende al valor a es a. Ejemplo, obtener el límite de x cuando x tiende a 5. Esto lo expresamos así. Límite de x cuando x tiende a 5, pues vamos a tener que es 5. Los límites los podemos aplicar pues en una suma, y nos dicen que el límite de la suma de un número finito de funciones cuando x tiende al valor a es igual a la suma de sus límites. Ejemplo, obtener el límite de x más a cuando x tiende a 2. Esto lo expresamos así. Límite de x más 4 cuando x tiende a 2. Aquí aplicamos lo anterior que ya vimos. Este es límite. Vamos a decir así que esto es segunda propiedad. Se aplica aquí. Y el límite de x cuando x tiende a 2 pues es 2. Y el límite de una constante pues es la constante. Y ya después nada más sumamos los valores que tenemos y obtenemos el resultado. En este caso 2 más 4 pues es igual a 6. El límite de un producto de un número finito de funciones cuando x tiende al valor a es igual al producto de sus límites. Tenemos un ejemplo, obtener el límite de 5x al cuadrado cuando x tiende a 3. Esto lo expresamos de la siguiente manera. Límite de 5x al cuadrado cuando x tiende a 3. Aquí ya tenemos un producto. Vemos por acá que x al cuadrado lo podemos representar como x por x. Por lo tanto, separamos los límites. Límite de 5 cuando x tiende a 3. Límite de x cuando x tiende a 3. Y límite de x cuando x tiende a 3. El límite de 5 cuando x tiende a 3 es límite de una constante. Es una propiedad que vimos anteriormente, pues es 5. El límite de x cuando x tiende a 3 es 3. Y pues aquí es prácticamente lo mismo. También nos da 3. Efectuamos el producto y nos da 45. Bien, tenemos otra propiedad, el límite del cociente de dos funciones cuando x tiende al valor a es igual al cociente de sus límites siempre que el límite del denominador no sea igual a 0. Sabemos que en una fracción, si el denominador es 0, pues ese valor no existe, está indefinido. Muy bien, tenemos un ejemplo, obtener el límite de 4x más 4 entre 2x más 1 cuando x tienda a 1. Esto se expresa de la siguiente manera, límite de 4x más 4 entre 2x más 1 cuando x tienda a 1. Bueno, esto ya lo habíamos hecho anteriormente, separamos los límites. Límite de 4x cuando x tiende a 1 pues nos va a dar 4. Límite de 4 es límite de una constante. Cuando x tiende a 1 nos da la constante. Aquí tenemos límite de 2x. Cuando x tiende a 1 pues sería 2 por 1 que nos está dando 2.
y el límite de una constante, en este caso la constante es 1, cuando x tiende a 1 pues es 1, sumamos por acá, nos da 8, sumamos por acá y nos da 3, nuestro resultado sería 8 tercios. Bueno, estas son las propiedades de los límites y no se les olvide esta parte. Recuerden que los números reales no existe división entre 0. Si al realizar las sustituciones el denominador es 0, la función puede o no tender hacia su límite. Muy bien, en conclusión de todo esto que acabamos de ver, para calcular el límite de una función en x cuando x tiende a, podemos obtenerlo por sustitución directa. El valor de la expresión para x igual a. Ejemplo, obtener el límite de 3x al cuadrado más 4x menos 6 cuando x tiende a 2, pues lo expresamos de esta forma. Límite de 3x al cuadrado más 4x menos 6 cuando x tiende a 2. Aquí vemos que estas x, estas x lo vamos a sustituir por el valor que tiende el límite. Es la manera más sencilla de hacerlo por sustitución directa. O sea que esta x lo vamos a sustituir aquí por 2 y tendríamos que 2 al cuadrado nos daría 4. 4 por 2 pues nos daría 8 y este menos 6 pues como no tiene nada solamente lo bajamos. Efectuamos las operaciones indicadas, 3 por 4 son 12 más 8 menos 6 y esto nos da como resultado 14. Esta es la manera pues más sencilla de representar un límite. Si recuerdan los temas de funciones, al evaluar una función prácticamente es como resolveríamos un límite. Muy bien, también existen límites de otro tipo, los que van a tender a 0 y los que van a tender al infinito. Estos nos dan algo así como algunos casos especiales que tenemos que considerar. Cuando la variable x tiende a 0 o a infinito, se obtienen en algunos casos los resultados siguientes, en los que c pertenece a los reales con c diferente de 0. Bueno, vamos a ver qué sucede primero cuando x tiende a 0. Bien, pueden suceder dos cosas. Si x tiende a 0 y nuestra variable está en el numerador, pues esto nos estaría quedando como un límite de x entre c cuando x tiende a 0. Y vemos que si aquí sustituyéramos esto por 0, esta x la sustituimos por 0, pues nos quedaría 0 entre c, donde c es una constante, y 0 entre una constante nos va a dar 0. Tenemos otro caso, cuando la constante está arriba y la variable está en el denominador, siempre cuando x tiende a 0. En este caso, tomando en cuenta lo que ya habíamos mencionado anteriormente, esta x por este 0 nos quedaría una constante entre 0. Por lo tanto, ya dijimos que toda división entre 0 no existe, está indefinida. Bueno, por lo tanto, tampoco va a existir un límite cuando se divida entre 0. Muy bien, cuando x tiende a infinito. Aquí tenemos 4 casos que se pueden suceder. Cuando x tiende al infinito, pues nuestra variable x va a tender al infinito. Tendríamos algo así como infinito entre una constante. Nuestro resultado va a ser infinito. Una constante entre la variable, el límite de una constante entre una variable nos va a dar 0. Una constante, acuérdense que la variable tiende a infinito, entonces tendríamos constante entre infinito es igual a 0. Después tenemos límite de una constante más una variable. Es cuando acá hay una suma de una constante por una variable, cuando la variable tiende a infinito. En este caso, nuestra variable tiende a infinito, o sea que esta x se volvería infinito, que es lo que tenemos acá, un constante más infinito, sería algo así como infinito. Podríamos hacer, aunque no es correcto decir que si al infinito le sumamos otro valor, pues nos vuelve a dar infinito. Y el producto, límite del producto de una constante por una variable, cuando la variable tiende a infinito. ¿Qué sucede aquí? Bueno, esta variable va a tender a infinito, entonces nos quedaría constante por infinito, y tenemos que esto nos va a dar
si al infinito lo multiplicamos por una constante, por un valor, pues nos vuelve a dar infinito. Bueno, bien, aquí tenemos algunos ejemplos para calcular los límites, donde tenemos que considerar todas las propiedades que hemos visto anteriormente. Muy bien, tenemos límite de x cuadrada más x entre 4 cuando x tiende a 0. Si lo hacemos por sustitución directa, recuerden que esta x de aquí y esta x de aquí la tenemos que sustituir por 0, porque es el valor en que la función, en que la variable de la función tiende a 0. Entonces tendríamos 0 al cuadrado más 0 entre 4, y vemos que esto nos daría 0 entre 4. Y retomando lo que vimos anteriormente, donde tenemos 0 entre una constante, pues esto es igual a 0. Muy bien, aquí tenemos otro límite de x entre 8 cuando x tiende a infinito, o sea que esta x va a tender a infinito. Por lo tanto, tenemos que infinito entre una constante es igual a infinito. Muy bien, aquí tenemos otra situación. Límite de 7 entre x menos 4 cuando x tiende a 4. Esta x de nuestra función va a tender a 4, por lo tanto esta x se va a convertir en 4. Entonces tenemos 7 entre 4 menos 4. Esto nos da 7 entre 0. Y acuérdense que una de las propiedades que vimos, cuando dividimos entre 0, no existe para los números reales, por lo tanto tampoco el límite va a existir. Muy bien, también existen formas indeterminadas. Ahora vamos a checar qué es una indeterminación. Por decir, se pueden presentar casos cuando la indeterminación, al sustituir nuestro valor del límite a lo que tiende, nos quede 0 entre 0, lo cual es una indeterminación. Para evitar esa indeterminación, aunque no siempre se puede evitar, va a haber ocasiones en que aún haciendo cualquiera de estos que tenemos aquí, la indeterminación persista, pero en muchos casos la indeterminación se evita. Podemos factorizar a la función, racionalizar o sustituir por alguna identidad trigonométrica. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos límite de x cuadrada menos 4 entre x más 2. Tenemos pues una función racional. En este caso, x va a tender a menos 2. Si nosotros hacemos la sustitución directa, esta x que tenemos aquí, como nuestra x tiende a menos 2, pues le ponemos menos 2 y menos 2 al cuadrado nos da 4. Y esta x de aquí, como x tiende a menos 2, pues esta x se convierte en menos 2 y sustituimos. Por lo tanto, sustituyendo, que tenemos que 4 entre 4 menos 4 es igual a 0, y menos 2 más 2 pues también es igual a 0, y nos queda 0 entre 0. Esto es una indeterminación. Para tratar de evitar esta indeterminación, lo que vamos a hacer pues es aplicar alguno de lo que vimos aquí. En este caso, lo más fácil pues es factorizar. Es lo que podemos hacer, factorizamos. Acá tenemos una diferencia de cuadrados. Sabemos que al factorizar una diferencia de cuadrados nos va a dar binomios conjugados. Por lo tanto, aquí tenemos, factorizamos, raíz de x cuadrada pues es x y raíz de 4 es 2. Los signos son signos diferentes, en uno es positivo, en el otro es negativo. Ya factorizamos y tenemos nuestro denominador que es x más 2. Podemos cancelar x más 2 entre x más 2. Estos se cancelarían y nuestro resultado sería solamente x menos. Muy bien. Ahora nuestra función vemos que se transforma en esta, x menos 2. Entonces nuestro límite de x menos 2 cuando x tiende a menos 2, haciéndolo por sustitución directa, tenemos que menos 2 nos daría como resultado menos 4.
Muy bien, otra forma indeterminada que tenemos es cuando nos vaya a quedar infinito entre infinito. Si x tiende a infinito, se puede obtener como resultado infinito entre infinito. Para evitar esta indeterminación, vamos a dividir cada término de la función entre la potencia más grande de x que tenga la función. Por ejemplo, tenemos calcular el límite de 3x al cubo más 2x menos 1 entre 5x al cubo más 3x más 2 cuando x tienda a infinito. Si nosotros hacemos la sustitución directa, vemos que este término de aquí, pues vamos a tener infinito al cubo. Eso nos da infinito porque tendríamos x por x por x, o sea, infinito por infinito por infinito por 3. O sea que eso, según las propiedades que ya vimos, nos va a dar infinito. Y si tenemos infinito por 2, pues también nos vuelve a dar infinito. Y aquí tenemos pues una constante, es la constante. Lo mismo hacemos en la parte del denominador. X al cubo sería infinito por infinito por infinito por 5. Esto nos da infinito. Y aquí tendríamos 3 por infinito, que también es infinito. Más 2, que sería el límite de una constante, en este caso límite de 2, cuando x tiende a infinito pues es 2. Y retomando otra vez las propiedades de los límites, la suma de una constante por un infinito nos da infinito, por lo tanto nos queda infinito entre infinito, y esto es una indeterminación. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Nos dicen que dividamos los términos entre la potencia más grande de x de la función. En este caso vemos que es x al cubo. Por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos cada término. Aquí tenemos al primer término, dividimos entre x al cubo, más nuestro segundo término, que es 2x, lo dividimos entre x al cubo. Y este 1 de aquí es este, lo dividimos igual entre x al cubo. Lo mismo sucede con el denominador. Cada término se va a dividir entre la potencia x al cubo. Y aquí tenemos en la división las potencias se restan. Entonces en este caso nos da 3. Por lo tanto, cuando se divida x al cubo entre x al cubo, nos va a quedar 3. 2x entre x al cubo, pues nos quedaría 2 entre x al cuadrado. Y 1 entre x al cubo, pues nos queda 1 entre x al cubo. Lo mismo sucede aquí en la parte de abajo. 5x al cubo entre x al cubo, se cancela x al cubo entre x al cubo y nos queda solamente 5. 3x entre 3x al cubo, pues nos queda 3 entre x al cuadrado, y 2 entre x al cubo, pues nos queda 2 entre x al cubo. Aplicándole los límites a estos, a ver, tenemos el límite de 3 cuando x tiende a infinito. Acuérdense que el límite de 3 pues es una constante, nos da la constante, en este caso 3. Y acá tenemos el cociente. Vamos a tener una constante entre infinito. Acuérdense que esta x va a tomar el valor de infinito. Constante entre infinito, viendo las propiedades, nos da 0. Lo mismo acá, constante entre infinito, nos da 0. Por lo tanto, nos quedaría el numerador 3 más 0 menos 0. Lo mismo sucede en la parte de abajo. Límite de 5 cuando x tiende a infinito sería el límite de una constante. Nos dicen que es la constante. En este caso va a ser 5. Y aquí pues tenemos una constante entre infinito es 0. Una constante entre infinito pues también es 0. Pues estos ceros pues no tienen prácticamente valor. Vemos que esto nos quedaría entonces 3/5, que sería nuestro resultado. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les sirva el video. Soy el maestro Raúl.